Conocimientos sobre la Kabbalah. Las lecciones están divididas en dos partes. La primera parte trata acerca de la estructura del trabajo espiritual. En la segunda parte analizamos la estructura de cómo el Creador creó el mundo. Esto es aprender de la estructura del universo. No piense que es algo científico. Esta estructura puede y tiene que construirse en cada uno personalmente. Nada existe en lo común. Lo que allí existe también se encuentra en el átomo, en un pequeño detalle. La molécula nos da conocimiento acerca del todo. Esto se puede comparar con el ADN. El ADN del hombre nos dice quién es la persona, y lo mismo sucede con lo espiritual. En usted debe de residir la convicción de que puede comprender al Creador, sus cualidades, aprender de la estructura del universo puede conducirlo hacia ello. Trayendo al universo dentro suyo, es posible que llegue a experimentar el universo dentro de usted. La primera parte se refiere a la creencia, y es una parte muy dura. En la segunda parte empezamos a aprender acerca de la estructura, y estos conocimientos nos dan fuerza, y con esta fuerza reforzamos nuestra fe y creemos. Y a través de esta creencia más fuerte podemos llegar más profundo en el conocimiento y etcétera. Por lo tanto, hágase receptivo todo lo que pueda. Esta es la forma de llegar a la experiencia. Usted tiene que sentir, experimentar lo espiritual. Tiene que crecer como un embrión en el útero de la madre. Eso nos llevará a renacer. A las religiones hablan acerca de la vida después de la muerte. Y no es así con la Kabbalah. Uno tiene que llegar a experimentar lo eterno en esta vida. Solamente tiene que sentir en esta vida. Tenemos que terminar el trabajo durante esta vida y no en la vida después de la muerte. Nunca olviden esto. Si alguien quiere explicarle algo, pero no es muy capaz de hacerlo, utilizará muchas palabras. Cuanto más comprenda, menos palabras necesita para explicar. Y tenemos carencia de conocimiento. Pida por el conocimiento, la fuerza para llegar a conocer. Todo se trata de su actitud, de su deseo de entender. Esto es lo único que puede ayudarlo. Usted es como un invitado en la tierra de lo espiritual. Dentro suyo tiene que haber anhelo por conocer esta tierra, para estudiar esta tierra. A través de la Kabbalah podemos llegar a aprender de la tierra espiritual. El camino hacia el ser del universo. Primero había solamente luz. La luz llenaba todo, y no había ningún lugar para la carencia. Solamente luz. No había nada más antes de la creación. Solamente la luz del Creador. No había allí ningún lugar para la carencia de la luz o para cualquier otra cosa. Solo luz completa. Esta es su esencia. Es el atributo de la esencia, su esencia. Dar nombre a una cosa significa que hemos llegado al punto de conocerla. Por lo tanto, solo hay una palabra, esencia. Lo que hubo antes de la esencia no lo sabemos. Cuando la explicación es simple, el conocimiento está más cerca de la verdad. Como le dije anteriormente, no trate de entender con su intelecto, con su cabeza. Tiene que usar los 4 puntos, las 4 conexiones. Usando estas 4 conexiones, uno se abre hacia la verdadera concepción. No luche, no piense que ya entiende. No hay conocimiento. Esto es solo el comienzo. Solo estamos hablando del atributo del universo. En nosotros se encuentran más cualidades de las que tenemos conciencia, pero son como un embrión en la profundidad de nuestro ser. Usted se encuentra en el comienzo de su viaje espiritual. Primero todo era completo y perfecto, solo había luz, que lo llenaba todo. A esto lo llamamos la fuerza una y única, su esencia. Entonces ocurrió el siguiente paso. Vino a su mente la idea de crear a las criaturas. Se lo digo en un lenguaje que cada uno de nosotros pueda comprender. ¿Por qué él hizo esto? No lo sabemos. Lo que ocurrió antes de la creación no es conocido para nadie. No podemos hablar de esa fase previa a la creación. Si lo hacemos, estaremos especulando y no conociendo.
y en Cábala únicamente hablamos de aquellas cosas que conocemos. El conocimiento es algo que uno sabe a través de estas 4 conexiones. Conocer solo con la cabeza no es el cuadro completo. Al principio había solamente totalidad, unidad, y no había carencia en absoluto. Entonces fue el pensamiento de él crear la creación. Él es misericordia y amor desinteresado. Él quiere dar. Fue y es su deseo que hubiera algo que conociera sus atributos, sus nombres. Él quería revelar, crear a alguien que experimentara sus atributos, sus nombres. Por lo tanto, Él nos creó para que lleguemos a conocerlo. ¿Qué significan sus nombres? Todos sus nombres están conectados con sus atributos. El nombre se refiere a una fuerza particular relacionada con ese nombre particular. La lengua hebrea es la lengua del Creador. Es la única lengua que todavía tiene conexión con su fuerza. Las fuerzas se encuentran en las letras abiertas y cerradas. En cada letra hebrea es tangible su fuerza, aunque codificada, pero eso es todavía un plano de la existencia. La lengua hablada es humana. Todo lo que hemos leído en la Torá es una forma primitiva de explicación para que nosotros, los seres inferiores, podamos comprender algo. Pero todo se refiere a los nombres del Creador. Todas las letras de la Torá son los nombres del Creador. Puede verlos como un reflejo de las fuerzas del universo. Nuestra generación es la que ha llegado a un nivel más elevado. Tiene una sensación y experimenta la fuerza subyacente a las letras. Cada versículo del Zohar proporciona fuerza. Los 5 libros de Mosé tratan acerca de su fuerza, y usted puede experimentar su resplandor y a través de lo que lee, mientras está sentado en casa y nadie más lo nota, es usted quien atrae hacia abajo. Es usted quien jala la fuerza superior hacia nuestro mundo y al mismo tiempo está distribuida sobre la tierra. Primero había perfección y luego su esencia tuvo el pensamiento de crear el mundo. Pero ¿cómo uno puede crear algo que ya es perfecto? Resultará lo mismo que había previamente. Por lo tanto, él tuvo que crear algo diferente, algo que no era perfecto en absoluto. Este es el motivo por el cual él se jaló a sí mismo, se contrajo desde el punto central de la creación, y el punto más profundo es la tierra. Y el hombre vive aquí, no por accidente. El ser humano vive aquí solamente. Por supuesto que existen otras fuerzas, pero el hombre está solamente aquí. Todo lo hecho pertenece a la fuerza y el Creador se recogió a sí mismo únicamente en el punto central. Dibuje un círculo. ¿Ve cuán perfecto es un círculo? Puede compararlo con el Ein Sof, la fuerza sin fin, el infinito. Es la luz sin fin. Ese es el significado de Ein Sof. Fue su deseo concentrarse, retirarse y a través de su retracción quedó el lugar vacío. Vacío absolutamente, vacío. ¿Puede imaginar vacío? ¿Puede imaginar algo totalmente vacío sin un destello de luz? El único método de experimentarlo es imaginar la oscuridad. Su lugar vacío es un lugar de oscuridad, de carencia. Primero había totalidad y luego vacío y carencia. Cuando usted hace esto por primera vez, no puede sentir nada. Eso se debe a que está tratando de comprender, pero con el conocimiento no avanzará. Tiene que sentirlo, tiene que experimentarlo. El problema es que el hombre accidental piensa con la cabeza. El occidental, todo está dentro de la cabeza. El corazón es el lado interior del ser exterior, y con este órgano no podemos alcanzar nuestro Kelim verdadero, porque no es el órgano verdadero de la observación. Si uno piensa, pero ya conozco al Creador, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Usted está aquí porque aún no conoce al Creador. En cierto sentido,
el hombre oriental está hecho más cerca del Creador que nosotros, por lo menos en lo que respecta a su corazón, no a su cabeza. Con su cabeza se encuentra lejos del Creador. ¿Ve los opuestos? El hombre occidental está más cerca del Creador con su cabeza y el hombre oriental está más cerca del Creador con su corazón. Así es como funciona. Todo es bueno. Cuando uno estudia Cábala, llega a la unidad, porque sólo cuando se ha llegado a la unidad se puede llegar más cerca de la realidad. Por lo tanto, la Cábala unifica. Todo se unifica en lo superior. Solamente cuando permanecemos en lo inferior, vemos todas las diferencias. En lo superior solamente hay unidad, y esta unidad y esta diversidad era su plan completo, su deseo. Cuando miramos las religiones, ya sea el cristianismo, el islamismo o la religión judía, nos dicen que el último día llegamos a la luz, al Creador. Pero nosotros no decimos que se una a su religión, sino que se una al Creador. Cada uno de nosotros tiene la obligación de experimentar al Creador por sí mismo. Todas las religiones, todas las creencias, solo lo conducen al lado interior del lado exterior. Se asientan en la historia. La Cábala nos enseña acerca de los atributos del Creador. La religión le dice que sea misericordioso, que sea bueno, pero no le dice cómo estar en concordancia con sus atributos. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo me pongo en concordancia con sus cualidades? A través de las instrucciones de los 4 mandamientos, no a través de alguna religión o creencia. Usted encontrará sus respuestas aquí en la Cábala. Aquí verá la dirección que tiene que seguir. El resplandor le llegará y usted comenzará a sentirlo. Entonces el acto del Creador fue retirarse y como consecuencia en este punto hubo un lugar para la creación. Este es un lugar vacío, el lugar del defecto, y en este lugar Él creó todos los mundos. Este fue su primer acto, crear un lugar vacío a partir de su restricción del punto central, de modo que hubo un lugar vacío para la creación. ¿Cuál fue su siguiente paso? ¿Qué fue lo que creó? Creó la limitación, la restricción. ¿Qué hay dentro de esta limitación? Solo hay una manera de aprender la luz, aprendiendo lo contrario. Y lo contrario de la luz es la oscuridad, el vacío. Y a través de esto parece que existieran 2 cosas. La luz es perfección y la luz es oscuridad también. Ambos son necesarios para conocer la luz y por lo tanto la creación misma hace el trabajo para estar en concordancia con la luz. Tiene que saber que todo está lleno de luz. La deficiencia es solamente una observación de su conciencia. Aquel que experimenta al Creador, aquel que acepta que el Creador existe, ha empezado a ser un hombre verdadero. Todas las relaciones humanas comienzan con el reconocimiento del Creador. Esto puede verse como un menos versus un más, oscuridad versus vacío, bueno versus malo. La integridad es buena. El mal significa que todavía está oscuro, que aún no se alcanzó la totalidad, que se encuentra dentro del Ein Sof. Tenemos que hacer lo mismo que hizo él, crear un vacío para experimentar la luz. Cuando uno está feliz, no ve la luz. Solamente cuando siente el vacío, se empieza a sentir la luz. Cuando uno está en el vacío, su Kelim será revelado en su interior. Solo cuando se tiene un vacío, existe lugar para el nacimiento de los Kelim. Y los Kelim son antenas para recibir la luz. Solo entonces la creación puede ser revelada. Y necesitamos este proceso de descubrimiento para llegar a nuestra realización. Estudiaremos todo, porque no hay desaparición. Este es uno de los principios. No hay desaparición en lo espiritual. Cuando uno empieza a recordar esto, se hace receptivo a las gotas de luz que le llegan. La fe y la creencia son fuerzas de las que debemos hablar
con nuestro lenguaje terrenal. Creer más allá del conocimiento, creer más allá del entendimiento, lo que estamos haciendo es ir directamente hacia lo espiritual, y no es magia, pero se hace realmente rico. Y esto es algo que una persona religiosa no puede comprender. A través de la Cábala se llega a entender que sus atributos tienen que estar en concordancia con los atributos del Creador, porque de otra manera no puede conocerlo, comprenderlo. Deje que su fuerza brille sobre usted. Él le ha dado una ventana, y esta ventana también está presente en él. Recuerde, su brillo estuvo y está y estará ahí siempre. Es usted quien tiene que estar preparado para permitir que su brillo pase. Cuanto más esté en conformidad con la luz, más habrá creído, más allá de su entendimiento. Pero el primer paso es creer en esto, que es el principio de creer más allá de la comprensión, y en consecuencia se recibirá una fuerza adicional. Él lo inundará de luz, no porque es su deseo, sino porque usted lo ha anhelado. Entonces el primer acto fue que él se retiró de la luz, del punto central. Así que ahora hay un espacio vacío, y dentro de este espacio no hay bien en absoluto. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no hay bien en el hombre. Intrínsecamente no había y no hay bien en el hombre. Cuando escuche que alguien habla acerca de lo bueno que es un hombre, a partir de ahora sabe que este es el lenguaje de un niño. Nunca hubo ni habrá bien en el hombre, porque hay bien cuando en la totalidad él se retiró del punto central. ¿Comprende? Solamente hay vacío, vacío total. El Creador se retiró para darnos espacio, para darnos libertad. Él hizo esto para que hubiera posibilidad para la existencia, para el desarrollo. Trate de visualizar esto. Algo está lleno de luz y luego de repente la luz desaparece. Visualice ese espacio, un espacio vacío. Entonces, ahora puede tener un vislumbre de lo que el Creador ha hecho. Y en esto podemos ver el siguiente paso. Esto se puede comparar con una escalera. Una vez que se sabe cómo es que funciona algo, puede ascender de manera independiente. La Torá nos habla acerca de la creación, así como también acerca de los 5000 años transcurridos desde entonces. Ni una palabra se dice acerca de qué ha ocurrido previamente. La Torá solo habla de cómo el Creador quiso manifestarse en la creación. Muchas generaciones han pasado hasta que alguien pudo recibir la luz. Por supuesto que los seres que vivieron durante la era del mamut recibieron la luz. Cada criatura recibió la luz. El hombre nació mientras la creación ya existía. El mundo material está construido con todo tipo de capas, desde los mundos más gruesos a los más sutiles. El más sutil es el más lejano para nosotros. El espiritual es un punto y un mundo muy sutil. Pero todo lo que se encuentra frente a lo espiritual es material. Nunca podemos lograr este mundo con algo material. El hombre puede desarrollarse, pero todo el desarrollo material no lo ayudará para alcanzar lo espiritual. Es imposible llegar a lo espiritual con algo material. Solamente cuando uno se desarrolla espiritualmente a través de los 4 mandamientos, solo entonces puede llegar a la integridad, a la satisfacción. Hay Ein Sof, y lo que se encuentra fuera de Ein Sof ya es material. Tenemos que permanecer aquí. Ein Sof es la luz infinita, y no podemos hablar acerca de ella. No solo que no podemos, sino que le está prohibido al hombre hablar acerca de ella. Hubo algunos grandes cabalistas que experimentaron las esferas más elevadas, y nosotros, el hombre inferior, tenemos que llegar a la experiencia de esas esferas también. Tenemos que trabajar sobre ello. Podemos llegar al borde de la creación, no más allá, porque esto puede verse como el punto cero. Para llegar a este punto, uno tiene que llegar a cero también. No hay nada material en lo espiritual,
y solamente el ser humano le es dado experimentar esto. Hay un dicho: a través de la carne me verá. Solo le es dado al hombre llegar a experimentar su grandeza a través de los 5 sentidos. Shalom y buena suerte. Clase 7. Una breve meditación es una muy buena forma de iniciar la clase. Una corta preparación para poder aprender lo que va a escuchar o a leer. A través de la meditación uno puede sintonizar con su ser interior. Debido a esta afinación, uno escucha mejor y la escucha puede ser tomada con mayor profundidad. Todo depende de su propia actitud. Es su propia contribución lo que calma a su ser interior. Hay una ley del universo. Nada desaparece en lo espiritual. Por consiguiente, es necesario purificarse previamente para poder atraer la luz. Como consecuencia de su purificación, la luz descenderá hacia usted. Esta también es una ley universal. La luz es para uno de nosotros y para cada uno, y es y será asequible para aquellos que hayan realizado la purificación en esta vida, o que vayan a purificarse durante su vida, y por supuesto en otras vidas también. La luz siempre está allí. Cuando alguien muere, se produce una separación entre el cuerpo físico y el alma. Lo que permanece detrás es la línea de separación. Trate de imaginarlo como la llama de una vela. Las personas que se han purificado y mueren dejan detrás una línea de separación, y esta línea todavía es tangible, desde la tumba hasta lo espiritual. Tal vez ahora pueda comprender por qué la gente visita las tumbas de las personas especiales y por qué sienten una impresión tan profunda. Uno siente las fuerzas que todavía son tangibles como una columna de fuerza pura. Esta columna, este círculo de fuerza, carece de ego. No hay ningún caldo de cultivo para el ego. Por eso, uno se tranquiliza. Cuanto uno más se concentre en su ser interior, menos nutrirá a su ego. Cuando se ha llegado a este punto de tranquilidad, uno es capaz de recibir mucho más de lo que pueda escuchar o leer. A través de esta quietud se empieza a sentir la verdadera esencia, porque su ego ya no está allí. Ese es el motivo por el cual tiene que meditar. A través de la meditación, usted se torna receptivo a las fuerzas superiores. Al crear dentro de sí mismo la conexión con el Creador, sintoniza con los atributos del Creador. Cuanto más haga esto, antes llegará su realización. De manera lenta pero firme surge una nueva persona. Paso a paso se desarrolla dentro de sí las cualidades del nuevo hombre. Mesías significa que usted se prepara para unirse con las fuerzas superiores. Usted tiene que deshacerse de los poderes de su ego. Haciéndolo, utiliza la fuerza del Mesías, una fuerza que se encuentra en cada uno de nosotros. El Mesías no es una persona, sino una fuerza dentro de usted. Y a través de esta conexión y siguiendo los 4 mandamientos, usted ya comenzó con la meditación espiritual. El proceso espiritual es un proceso gradual. Se debe ser paciente, y es uno quien tiene que saber cuán lejos puede ir. Uno mismo es quien tiene que considerar sinceramente cuán rápido puede ir y cómo hacerlo de la forma más pura. Todos quieren llegar al final lo antes posible. Por eso se hacen tantas preguntas acerca del Zohar. Pero el consejo que les doy es que no toquen el Zohar todavía, tampoco en una versión traducida, porque cuando se empieza a leer el Zohar y uno no está listo para ello, es como un cuento de hadas. El problema es que uno empieza a hacer sus propias imágenes, y esto se relaciona con el Zohar, porque al leer el Zohar surgirán las imágenes, porque utiliza un lenguaje de imágenes. No hay muchas personas en el mundo que sean capaces de comprender el Zohar. Solamente unos pocos pueden hacerlo, porque todo se trata de comprender. Usted tiene que comprender el Zohar.
En tanto haya imágenes entre usted y el Creador, usted tiene trabajo que hacer. Debe limpiarlas, porque cuando están limpias puede ingresar el Creador. Un verdadero cabalista solamente habla y dice lo que ha comprendido. No piense que va a comprender el Zohar, aun cuando lo lea en su propio idioma. El Zohar está traducido en muchos idiomas. ¿Por qué? Por comercio. Es bueno para el comercio, pero no para usted. No toque el Zohar. Nadie nadie y estudie las cosas que le he indicado y que le indicaré. Es posible convertirse en un rabí solamente leyendo o escuchando esto. Usted no necesita más, pero por el momento no toque el Zohar. Cuando alguien esté listo, yo estudiaré el Zohar con él, pero no lo haga solo. Usted está sentado aquí, en esta clase, y está leyendo esto, y todo lo que hago es despertar su ser interior. En los libros, usted no leerá nada acerca del ser interior. Lo que está escrito está dirigido al ser exterior. Es conocimiento del árbol de la vida. Usted carece del conocimiento. Todo lo que está allí está escrito y lo es por razones comerciales. Entonces, ¿qué sucede cuando uno leyó libros pero no está preparado para ello? El libro se cerrará para usted. La fuerza se retirará. Deseo sinceramente que usted también se convierta en un cabalista, que usted se convierta en un maestro, pero solo desde el interior, porque un cabalista, el proceso del pensamiento en él desaparece. Lo que quiero decir con esto es que aquel que permanece siempre en contacto con su ser interior, entonces sepa lo que está haciendo. Dé y transmita sin recibir. Usted puede ganar dinero, pero cuando lo hace se disminuye su esencia. Lo que yo le transmito es más que suficiente. Todas las lecturas adicionales no lo conducirán más lejos. Crea, confíe en mí, ya que no tengo ningún otro interés. Controle su curiosidad. Hay muchos libros escritos que solo quieren estimular nuestros cerebros. Todos los así llamados libros espirituales únicamente provocan a nuestros cerebros, pero no lo conducen a la realización. Por lo tanto, no los toque. Tenga autocontrol. Lo que usted está buscando se encuentra dentro de usted mismo. Ese es el lugar donde tiene que empezar a buscar. Recuérdelo. Es mucho más fácil y se ahorra mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el sentido de este curso? Lo que estoy tratando de hacer es acelerar la velocidad y la duración de nuestra corrección. Déjeme darle un ejemplo. La Kabbalah es como una maratón, ya que cada participante llegará a la meta. Cada uno de ustedes alcanzará la meta. Su objetivo, su destino, todo se trata de la velocidad correcta y justa. Por lo tanto, tenga autocontrol. Yo solo lo guío para que pueda llegar a su realización. Pero no me siga a mí, siga a su guía interior. El Creador busca a aquellos que pueden hacerse pequeños, a los que no tienen carisma. Aquel que no tiene carisma puede hacerse pequeño y humilde, pero de la manera correcta, y esa persona puede aprender y propagar lo que ha aprendido. Recuerde esto, cada vez que empiece a leer, usted está haciendo esto solamente para llegar a su destino, a su objetivo. Es su objetivo, es una parte de usted, y es usted quien tiene que llegar a su objetivo. El objetivo le es concedido. Es el objetivo a través del cual puede llegar a su realización. La Kabbalah lo está ayudando para que usted llegue a su propio objetivo de la creación. Es usted quien debe de hacerlo. Nadie puede hacerlo por usted. Lo que estamos aprendiendo es la verdadera espiritualidad. Se trata de usted. Obsérvese solo a usted mismo. ¿Qué es lo que lo está reteniendo? ¿Quién lo está sujetando para que usted aprenda esto? ¿Cuántas excusas tiene para no leer esto? Cuando dice que no tiene tiempo, que le duele la cabeza y etcétera, sepa que esto es solamente una excusa de su ego. Cuando usted dice
No puedo hacer esto porque tengo que ayudar a otra persona. Esta también es una excusa de su ego. Cualquiera sea la razón, usted ya está demasiado demorado. Usted tiene que tener su dolor de cabeza enfrente. ¿Cómo? Tan pronto usted tiene la sensación de que algo o alguien lo están jalando hacia abajo, ese es el punto en que tiene que estar alerta. ¿Qué o quién lo está jalando hacia abajo? Solo entonces puede hacer preparativos. En cierta forma, siempre esté frente a sí mismo. Dese cuenta, esté alerta en su ego. Su ego le cuchichea en las orejas, le dice que se tome una pausa, que se relaje. Su ego, su mal, le susurra en el oído. ¿Por qué? El ego no gana nada cuando usted se ocupa de lo espiritual. Toda la energía que se libera no es alimento para el guste al ego, pero cuando uno se ocupa del ser exterior, el ego gana. Cuando usted está sintonizado con su interior, tiene la sensación de que no hay nada aquí y ahora, e incluso de que la muerte ha desaparecido. Pero usted tiene que saber que el ego todavía está allí. El ego todavía está activo, pero por el momento está silencioso. Por lo tanto, permanezca siempre alerta. Encuentre su propio tesoro. Este es el punto donde el ego no tiene incumbencia. No le deje un campo fértil al ego. Cuando se dé cuenta de que es demasiado tarde, es el momento de ser benévolo consigo mismo. Véalo como una lección. Ha aprendido algo nuevo. Su ego está deseoso de seducirlo. El ego quiere sacarle ventaja. Por lo tanto, permanezca siempre leal a sí mismo, consciente de su interior. Su ego tiene miedo de lo interior. Su ego tiene miedo de una frase. Como estoy satisfecho, no necesito nada más. Su ego tiene tanto miedo de esta actitud que no puede soportarlo. Pero es el momento en que su interior se beneficia y ahora usted está listo para ocuparse de lo eterno. No hay nada malo en las enfermedades, solo son lecciones acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, la depresión puede ser superada a través del interior, teniendo fe en uno mismo, y a través de ello uno reconocerá cada vez más su propia fuerza. Usted está en un proceso de aprendizaje, y solamente a través de este proceso su fe crecerá. Cuando la profundidad de su conciencia unida esté el pensamiento de no necesito a nada ni a nadie, entonces la conciencia llegará desde lo alto. Usted será ayudado desde arriba. Usted tiene que comprender a existir sin medios externos. Todo es noticia espiritual de esto. Esté alerta. Otro ejemplo. Tal vez usted sea fumador. Obsérvese a sí mismo. ¿Qué está haciendo? Vea su movimiento. Parece inocente. Cada vez que usted expele el humo, está expeliendo el sentimiento elevado que se encuentra dentro de usted. ¿Y usted está estudiando la Cábala? Tiene que ser consciente de todas sus acciones externas. Usted tiene trabajo que hacer. Esté siempre alerta de cualquier cosa que haga. Ahora que está estudiando Cábala, hay otra cosa que debe recordar, que usted es el más pequeño que cualquiera. Es usted quien tiene que ocuparse de su realización. La arrogancia pertenece al exterior. Permanezca siempre en contacto con su interior. Escuche cuidadosamente. Nunca hable de otra persona. En la Cábala no hablamos de otras personas. Siempre acerca de fuerzas que la persona lleva dentro de sí. No es acerca de la persona, sino acerca de la fuerza. Realice cambios en su ser exterior. Deje que se pongan en conformidad con su interior. Trabaje siempre sobre y con su interior. Esto se puede comparar con un deportista que está entrenando su cuerpo. Usted está entrenando su interior. Fue Darwin quien vio que el ser exterior estaba relacionado con el mono. No piense que esto tiene que ver con la incredulidad. El ser exterior y el mono, ambos, están hechos con el material de la tierra.
El trabajo espiritual implica hacer cosas para el Creador por causa del Creador. Hacer algo para el Creador parece algo fácil, pero no lo es. Esto puede compararse con alguien que trabaja en una compañía especial. Puede decir que está conectado con su compañía, pero recibe dinero de esta compañía. Uno trabaja para la compañía porque ésta le paga. Y en cuanto a otra compañía le ofrezca más dinero, se pasa a la competencia. La conexión ha desaparecido. Del mismo modo, una persona religiosa trabaja para el Creador. Yo trabajo para Él, y ahora Él puede darme algo a cambio. Trabajo para Él, así puedo recibir a cambio mayor fuerza vital, más fuerza para lo espiritual. O bien trabajo para Él y después tendré la recompensa. Hay muchas razones por las cuales una persona trabaja para el Creador, pero sepa que todas estas son las razones de un niño. Son razones inmaduras. Es un amor que es dependiente. Usted se siente conectado, incluso podría sentir una relación muy fuerte con el Creador, pero para trabajar para el Creador, por causa del Creador, eso ya es diferente. Primero uno depende y aprende cómo trabajar para el Creador, pero al final tiene que ser por causa del Creador. Las personas especialmente ricas quieren aprender la Kabbalah. ¿Por qué? Los ricos tienen todo lo que sus corazones desean, pero no tienen satisfacción. Sus interiores están pobres. Por eso quieren aprender Kabbalah, para conseguir también abundancia interior. Pero están estudiando para recibir algo a cambio. Suficiente, es suficiente. Aprenda a ver la conexión. Cuando haya alcanzado su satisfacción, ya no estará más hambriento. Por lo tanto, trabaje por causa del Creador y usted será completado. Debido a significa que se trata de su deseo, no del de usted. Hacer míos sus atributos es trabajar por causa del Creador. Concordancia en la cualidad. En su interior, tener que estar en concordancia con sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Pues los estudiaremos. Aprenderemos cómo está creado el universo. Este es el trabajo por causa del Creador. Y esta es la manera de llegar a la realización. Nadie puede ser más fuerte que su deseo. Es usted quien puede conducirse a la realización. Ser parte de un grupo implica asumir obligaciones. Somos libres, totalmente libres del exterior, pero desde el interior estamos conectados unos con otros. Aquel que tiene el aliento más largo estudiará el Zohar si ese es el deseo, por supuesto, del Creador. Es el deseo del Creador hablar con su corazón y decirle, si esto es lo que Él quiere, o el Creador me ha traído aquí. Usted piensa que tiene ciertas fuerzas, pero no es así. Son sus fuerzas. Usted aprenderá de la manera correcta a ser asertivo. Cada uno de nosotros tiene que ser asertivo. Usted tiene que hablar consigo mismo en todo. El Creador le da una señal. Cuando uno hace algo por sí mismo, con su deseo uno recibe una señal. El Creador le da una señal. Tenga esto en cuenta y esté siempre alerta. ¿Cuál es su señal especial? Piense en su ayuda. Con su ayuda, usted puede conseguir todo, pero no con la voluntad. Si así lo hace, recibirá una señal desde arriba. ¿Por qué? La señal lo detendrá antes de hacer algo. Por lo tanto, es muy importante reconocer su señal. ¿Cuál es su señal? Aprenda cómo preguntar. Aprenda las preguntas del cómo y del qué, no del por qué. Pregúntese a sí mismo, escríbalo y recibirá la respuesta a su pregunta. Ocurrirá en sus pensamientos o mientras esté leyendo algo o escuche hablar en otras personas. Esto es muy importante.
¿Por qué? Porque ahora es parte de su conocimiento, no del de otra persona, no de la persona que le está enseñando. Dese cuenta, no es que yo no quiera darle una respuesta, porque no se me antoja. Esto va más profundo. Cuando le respondo a su pregunta, ¿dónde está el aprendizaje para usted? Hágase pequeño, hágase diminuto, hágase humilde, y la respuesta le llegará. En cierta forma tiene que anhelarlo desde adentro con mucha intensidad. Cuanto más quiera recibir desde adentro, tanto más pequeño y modesto tiene que ser interiormente. Cuanto más pequeño se haga a sí mismo, tanto más podrá recibir. Y esto mismo se aplica a su entorno. Todos somos parte de un mismo alma, el alma de Adán. Todos los deseos en el mundo provienen del alma de Adán. Su alma se rompió debido al gran pecado. Después estudiaremos los detalles. Cuanto más gente diferente conozca, más deseos llegará a conocer. Haga a suyos todos los otros deseos, porque lo conducirán a su realización. Se verá enriquecido por la cultura de otras personas. Cada nación tiene sus raíces especiales. Tomando algo de su cultura, usted enriquece su propia raíz. Cuando uno se queda solo, cuando se cierra a los otros, se queda en su propia cultura. No recibe enriquecimiento en su vida. Y cuando abre sus puertas, el Creador le dará más trabajo que hacer. Las otras personas tienen otros deseos, y todos esos deseos están construyendo sus kelim. ¿Qué son kelim? Son los recipientes de la luz. Cuanto más deseos diferentes uno tiene, más kelim está construyendo dentro de sí. Y esto lo conduce a la luz. Todos los deseos provienen de las raíces de esta única alma, el alma de Adán. Y todas estas raíces que usted tiene que absorber, haga las suyas, porque a través de estas raíces usted se enriquece. Esto le da una idea completa y perfecta del único hombre, Adán. Por lo tanto, haciendo lugar en usted mismo para toda clase de culturas, usted se enriquece. Y el lugar que usted hace es el sitio para permitir ingresar la luz, y al mismo tiempo tiene que aprender a permanecer fiel a su propia raíz. Y permanecer fiel a su raíz es muy importante. Véalo de esta manera. Usted puede aprender de cada ser. Todos los deseos de las otras personas son los deseos de los que usted puede obtener el beneficio más grande. Esto lo enriquecerá. La intención de la Cábala es unir a todas las religiones. Por encima de cada religión hay una fuerza única que se ha dividido a sí misma a través de la personificación. Pero en esencia, todo proviene de esta única forma, la totalidad absoluta y única. Y aquel que ha llegado a este conocimiento es capaz de crear el espacio dentro de sí, y esto le traerá amor. Y cada uno de nosotros, en forma independiente, cada uno de una manera personal, experimentará el amor verdadero como resultado de sus propios esfuerzos. Cuando alguien le dice, he buscado en todas partes, pero no encontré, sepa que esto no es verdad. No ha buscado lo suficiente. Uno tiene que hacer el esfuerzo, mucho esfuerzo. Solo entonces puede llegar al amor verdadero. Y el amor verdadero es el amor eterno. Un amor que nunca muere. Un amor que permanecerá para siempre. Pero todo depende de usted, solamente de usted. Cuanto más esfuerzo haga, más grande la sensación de agradecimiento. Esto es lo mismo en lo espiritual. Nada puede suceder sin costo. Solamente con la Cábala aceleramos este proceso. ¿Qué ocurrirá? Usted se asombrará. Notará que estará abierto a otra persona que quiere darle un abrazo desde adentro, no desde afuera. Pero desde adentro, usted empieza a sentir amor y cuanto más avance con su trabajo, llegará al punto en que querrá abrazar aún a su peor enemigo, pero no por ahora. La Biblia nos dice, ama a tu prójimo, pero esto es un juego. Primero sienta dentro el amor por sí mismo, por usted, no desde el exterior, sino desde dentro de usted. Si lo hace desde el exterior, está participando en un juego. Dese cuenta y sea consciente de que solo a través de su trabajo interno, usted puede y llegará al verdadero amor. No hay nada más alto al lado de él.
Permita que esta sea una oración en su interior. No hay nada más al lado de él. Pronuncie esto suavemente por sí mismo. Esto es una oración de grandes sabios cabalistas. Y un cabalista solamente dice cosas que ha experimentado y comprendido. No hay nada más al lado de él. Esta tiene que ser su plegaria interior. Todo se trata de las correcciones, y usted solo puede hacerlas dentro de sí mismo. Todo se refiere al acuerdo con el Creador. Tal vez esté pensando y sintiendo que esto va muy lento. ¿Por qué? Usted espera saberlo todo acerca del árbol de la vida, pero sea paciente, ya lo recibirá. Primero había luz, y el Creador se jaló a sí mismo desde el punto. Y fuera de este punto había una luz eterna e infinita, el Ein Sof. Lo que quedó atrás fue un lugar vacío. Y en este lugar vacío hubo lugar para el universo, para todo lo material. Este fue su primer acto, la primera manifestación del Creador. Él se retiró y la luz fue su primer acto de creación. Y el segundo acto, el Ein Sof, la luz que ingresó en el espacio vacío, pero la manera en que él entró fue diferente de la manera en que él salió. Si todo se llenó nuevamente de luz, ¿es posible hablar entonces de la creación? Tiene que ser diferente. ¿Cómo? La luz entró en la forma en el espacio vacío, como un rayo fino. Estudiaremos este punto central y todo acerca de nuestro mundo. No había un mundo más tosco que el nuestro. Usted llegará a la experiencia de que este es el punto más tosco. Vemos todos los planetas que nos rodean, pero pertenecen al punto también. El punto del espacio vacío es el punto donde se encuentra todo lo material, todo lo físico. Y la luz ingresa en esta forma a través de un rayo. No trate de comprender, después comenzará a sentir y a experimentar el mundo de absoluto. Pero de momento, es algo desconocido para usted. Paso a paso llegará a sentirlo. La luz ingresa a través de un pequeño rayo. ¿Pero qué significa esto? Primero había solamente luz, luego el vacío, luego un pequeño rayo de luz. ¿Por qué solamente un pequeño rayo? Una de sus primeras acciones fue de retraerse él mismo. Es lo mismo que le digo, hágase pequeño y diminuto. El Creador se retrajo a sí mismo y usted tiene que hacer lo mismo, hacerse pequeño y diminuto también. Este es su rayo. ¿Por qué un rayo? Porque no había ninguna fuerza en el vacío. Había carencia de fuerza para recibir la luz. Right there in the details. You don't wanna hurt yourself. Don't looking too close. Right there in the details. You don't wanna hurt yourself. Don't looking too close.